Así es mi carácter y así he sido siempre. Voy a posicionar el tema de García Luna, hablar de él. Todas las preguntas que tengan a bien formular las voy a responder. Sé que hay otros dos temas pendientes, es el tema del Plan B y el tema del comité y todo lo que va a ser la selección ya de los eventuales candidatos o quintetas para integrar el INE. Podemos también abordar esos temas, si ustedes lo desean, pero desahoguemos primero el tema de mayor interés y después, si hay tiempo y si hay voz, que vamos a ver si hay voz, desahogamos el resto de los temas, ¿no? Siempre he sido y soy un convencido de que la ley es la ley, la Constitución es la Constitución. Esto no es retórica, esto no es un discurso. Y por lo tanto, quien transgrede la ley, quien viola la ley, debe ser sancionado y pagar sus culpas. Y en este caso, las de García Luna son gravísimas. En primer lugar, por ser un servidor público que tenía la obligación y el deber de combatir al crimen organizado, y lo que hizo fue exactamente lo contrario. Se sumó al crimen organizado. ¿Y esto qué significa? Significa que un servidor público no solamente incumple su deber, sino que en este caso deja una secuela de daños, de vidas, de adicciones de manera irreparable, porque el crimen organizado del narcotráfico es lo que es. Mata, divide a las familias y genera un enorme dolor en ellas cuando un hijo o una hija se convierten en adictos. Entonces, estamos hablando de los crímenes más graves que puede cometer una persona. Por eso la lucha en contra del crimen organizado debe ser directa y sin cuartel, por el daño, por la pérdida de vidas y por las adicciones que rompen a familias y les cercenan la salud a quienes se convierten en adictos. Esa es la gravedad del asunto de García Luna. Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto. La respuesta es tajante, es no, absolutamente no. Durante los 5 años que serví como secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve información de las agencias de inteligencia mexicana, que son varias, tanto las civiles como militares, como de agencias estadounidenses. Y lo quiero decir con toda claridad, pero tampoco de las agencias de inteligencia de países amigos a México. Yo les quiero recordar que durante la guerra de Irak con la invasión americana, se esperaba un segundo ataque por las fronteras mexicanas. Y eso nos obligó a tener una información en tiempo real de todo lo que estaba sucediendo, crimen organizado, organizaciones de terrorismo, y que jamás ni el señor secretario de Estado Colin Powell, la jefa de la oficina del presidente Condoleezza Rice o el secretario de Homeland Security Tom Bridge jamás me dijeron algo sobre esto. Y quiero que quede muy, muy claro. El señor García Luna venía de la administración pasada
a la nuestra, y cuando se separa la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, que fue el 1 de diciembre, se transfiere todo lo que era concerniente a la seguridad pública y la parte operativa. El señor García Luna se va en ese traspaso. Se queda en la Secretaría de Seguridad Pública un tiempo y después hace su traspaso a la Procuraduría General de la República. No recuerdo la fecha de cuando se da el cambio de Secretaría de Seguridad Pública a Procuraduría General de la República. Dentro de mis funciones como secretario de Gobernación, fui el coordinador del Gabinete de Seguridad. Quien lo presidía era, por supuesto, el titular del Ejecutivo, Vicente Fox, pero para efectos prácticos, quien coordinaba el gabinete era el secretario de Gobernación, que además era su suplente por ley. Al Gabinete de Seguridad acudían solo los titulares, jamás acudió el señor García Luna, jamás. No era titular el Procurador General de la República, pero se le invitaba de cuando en cuando. ¿Quién eran los titulares integrantes del Gabinete de Seguridad en la época del presidente Vicente Fox? Secretario de la Defensa, General Vega, que en paz descanse. Secretario de Marina, el almirante Peirot, aún vive. Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Hertz, en una primera etapa. En una segunda etapa fue Ramón Martín Huerta. Esa etapa ya prácticamente no tuve yo la oportunidad de tener interlocución en la etapa de Ramón Martín Huerta. ¿Quién más asistían como titulares? El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el canciller, hubo 2 cancilleres igualmente, y el presidente de la República, y cuando se le invitaba al Procurador General de Justicia, General de la República. Mi trato era a nivel de titulares. Cuando deseaba yo estar informado de algo en la Procuraduría, mi trato era con el procurador. El primer procurador fue el general Macedo, segundo procurador fue Daniel Cabeza de Vaca. Jamás tuve yo tratos con García Luna, él era director de una agencia, abajo del secretario, dentro de la jerarquía, están los subsecretarios, los jefes de unidad y los directores generales. Y cada uno en la administración pública trata con sus pares. Lo que ha ocurrido es gravísimo y lo que debe de hacerse es aplicar la ley, pero también tomar la experiencia de esto que ha sucedido. ¿Hasta dónde están las ramificaciones del crimen organizado? ¿En qué instituciones? ¿Por qué en México los procesamientos jurídicos y ministeriales no siempre tienen la eficacia que los estadounidenses, como este caso, pero hay muchos más? Algunos de los declarantes en el caso de García Luna fueron aprehendidos en Estados Unidos, uno de ellos. Y otros en distintas administraciones, fundamentalmente la de 2000 a 2006 y de la de 2006 al 2012. ¿Quieren politizar este asunto? Lo van a hacer. Lo que yo diga o deje de decir, lo van a querer parcializar
tomar una parte, decir otra, pero esto es. Y yo estoy aquí porque vengo a dar la cara, creo en la justicia, creo en la ley, creo en la Constitución y creo en quien la hace, la paga, tal cual. Y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos, a los niveles que sea, que siga, porque es un crimen, no solamente que debe de exhibirse, claro que debe de exhibirse, pero debe de castigarse, tope donde tope. México no puede darse el lujo de que estas cosas sucedan, y menos que sucedan primero en el extranjero y luego tengamos que empezar a trabajar nosotros aquí en México. Gravísimo. Estuve a cargo de la seguridad interior del país durante 5 años, ya hablaremos, ahí están los resultados. Nunca un gobierno en los últimos 50 años ha bajado los niveles de violencia como los bajamos nosotros. Es verdaderamente reprobable que un mal funcionario como García Luna venga a echar abajo mucha de la credibilidad que tienen las instituciones mexicanas. Porque lo grave de García Luna, aparte de esta secuela de violencia que deja, de adicciones, de dolor inconmensurable en cientos de miles de familias, imagínense cómo deja a los servidores públicos que murieron en el cumplimiento de su deber. Imagínense nada más. Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México, traidor a su institución y traidor a sí mismo. No pudo haber tomado un camino más equivocado que el que tomó. Muy bien. Si quieren politizarlo, se politiza. Pero eso no va a arreglar el problema ni la violencia. Lo que sí puede arreglar son que los ministerios públicos se pongan a trabajar aquí en México, que regrese la confianza con los Estados Unidos, que intercambien información y que todas las hebras que dé ese proceso y los subsecuentes acaben con este mal. No hay peor daño que una muerte. Es irreparable. Y vean ustedes el saldo de muertes que tenemos. Entonces, esto es no grave, gravísimo. Y yo aquí vengo a dar la cara porque sé lo que hicimos durante el ejercicio de gobierno que a mí me tocó servir. Sé de la gravedad, conozco de este tema, vaya que conozco 5 años, vaya que conozco de sistemas de inteligencia, y ellos mismos, las agencias de inteligencia estadounidenses, deben de estar sorprendidas. Recuerden ustedes, inclusive reconocimientos estadounidenses, colombianos, españoles. No es para descargar responsabilidad, y menos en los países que han sido amigos para combatir el crimen organizado, pero dense cuenta del problema que está enfrente de nosotros. O recuperamos la confiabilidad de México para intercambiar información y que este caso sea el caso que cierre de una buena vez por todas
la corrupción, la connivencia, ese enjambre que se ha vuelto crimen organizado e instituciones. Eso es lo que tengo que decir. Estoy abierto a las preguntas que tengan a bien formular, las que sean. Tenemos enlistado a Claudia Salazar de Reforma, por favor. Buenas tardes, diputado. Sobre este tema de García Luna, entonces, digamos, se juzga lo que hizo en dos sexenios, principalmente en el de Calderón, pero ¿qué pasó después? ¿Quién sustituyó a García Luna en esa complicidad o ese contubernio con el crimen organizado? ¿Y qué opina de que entonces Morena siga, como usted dice, politizando este asunto sin ver el problema real? ¿Sí cree usted que no está viendo el problema real de que es el país en su conjunto el que está siendo cuestionado y que pues si sigue la violencia y el tráfico de drogas y si sigue operando el cártel de Sinaloa, pues es que alguien está detrás de todo eso? O sea, ahí también sigue habiendo autoridades mexicanas que lo permiten. Y entonces, si están culpando a Calderón de que sí sabía, pues ahora ¿qué? El López Obrador, el presidente López Obrador, ¿no sabe o sí sabe? Porque si sí sabía Calderón, según a la visión de Morena, pues ¿qué está pasando en este sexenio? Que sería a lo mejor lo que falta de actuar. Esa es una de mis preguntas. Y otra es, ¿usted cree que ya para la elección de consejeros del INE ya tendría que definirse que sí sea una mujer la que asuma, no solamente porque se está considerando en las quintetas, sino porque pues ya hemos tenido presidentes varones y pues que ya le toca a una mujer? Muy bien, la pregunta es, ¿quién lo sustituyó? No lo sé. Lo que sí sabemos son las declaraciones que se dieron en el juzgado en Brooklyn, y al parecer, pues, esto continuaba. Es obvio que esto debe de seguir, hoy en día. Pero yo no voy a utilizar esta conferencia de prensa para echar la culpa al gobierno de López Obrador, y vaya, hubo menciones en el proceso, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque sería muy fácil evadir las preguntas que ustedes me estén formulando y echarle yo la culpa ahorita a López Obrador, su gobierno y sus resultados. Ya habrá otro momento y circunstancias para hacer esto. No hay manera que no haya connivencia cuando el nivel de incautación de droga es mínima, pero no de la que sale de México, de la que sale de Colombia, de la que viene de Asia y se transforma en fentanilo en los laboratorios que están esparcidos de Michoacán hasta Zacatecas y pasando. O sea, no hay manera, no hay forma. Yo les voy a platicar un caso personal. Estaba yo en campaña con el presidente del partido. Yo nunca lo he dicho público, pero amerita que se sepa. Y en campaña le pedí yo al presidente del PAN que lo quería yo acompañar a Michoacán. Y me dice, oye, pues me parece muy bien, vamos a tener un evento en Morelia y después te invito a Quiroga, que para nosotros es emblemático, ustedes saben, fue el primer municipio que ganamos. Fui a Quiroga, la candidata me separó antes del evento y me dijo, me están presionando los del crimen organizado. Siempre habíamos, o casi siempre habíamos ganado Quiroga, y por las amenazas, es un
municipio que infortunadamente se pierde, pero ese no fue el problema. De ahí nos fuimos a otro municipio, a Taretan. Y en Taretan nos pararon las organizaciones del crimen organizado, yendo yo con el presidente del partido. Armas largas, coches blindados, y nos preguntaron a dónde íbamos. Pues a un evento. Pues aquí no pueden pasar hasta que den autorización. Nunca. En mi vida, como ciudadano mexicano, me sentí tan mal de que se atreviera alguien a pararme en una carretera y que era un cruce de caminos, que no fuera una autoridad civil, que estuviera fundamentada en ley. Nunca. Es mi experiencia. No de otro, es mi testimonio. Este es el gran problema. Si no tomamos este caso como un caso ejemplar, como un caso verdaderamente que permita generar un diálogo, un intercambio de ideas, ¿por qué piensan ustedes que quiero yo hablar con el presidente López Obrador? ¿Por hablar? No. Y ustedes lo saben, quiero hablar de este tema, porque lo conozco, lo sé y sé el problema que representa para el país. Conozco a los estadounidenses porque tuve un trato de plena confianza con ellos y con las agencias de inteligencia de los países europeos y sudamericanos, incluyendo Guatemala. Si no hay diálogo, este problema va a seguir. Hoy es García Luna, mañana será alguien más. Y será escandaloso, se va a politizar y ahí va a quedar. Yo les pido a nuestros ministerios públicos, les ruego, como mexicano, que hagan su chamba, que investiguen, que construyan los casos, que los lleven a los tribunales y a los jueces que tengan el valor civil de sentenciar a esta ralea de criminales. La siguiente pregunta. Francisco Garfias del Arsenal de Excelsior, por favor. Dejamos lo del INE al último, Claudia, ¿te parece? Para darle cabida al tema y vamos al INE, de la mujer. Diputado, Sí. ayer en tribuna en el Senado, Germán Martínez, quien fue presidente del PAN, pidió que trajeran a Felipe Calderón para que lo investigaran, pero que lo trajeran no en las condiciones como trajeron a Lozoya a un hospital privado o a Ancira, que lo trajeran para que investigar este tema. He notado que en esta conferencia ha sido muy prudente con el tema de Felipe Calderón y lo entiendo, pero ¿usted es partidario de que lo traigan para que se investigue o que se le convoque para que dé a conocer qué sabe de lo de García Luna? Sí. Mira, no soy prudente, simplemente entiendo del proceso judicial y quienes tienen la obligación de hacer esto son las autoridades. Lo que diga un civil no tiene ninguna consecuencia, pero si hay materia, deben de hacerlo. Toque lo que toque, de la administración que sea, del nivel que se llegue. Más claro no lo puedo decir, pero yo, como civil, pues esto es lo que puedo yo posicionar, expresar, pero son los ministerios públicos, fíjese, los únicos que pueden llevar estos casos a los tribunales y que no dejen que sean otros países los que hagan el trabajo que deben de hacer ellos. Y también, ¿qué nos dice esto, Francisco? Nos dice que tenemos que revisar todos los controles de confianza,
todos, absolutamente todos, hoy más que nunca. Ya pasó lo del general hace un año o un poco menos, ya han pasado muchas otras cosas y no pasa nada. Esto, por supuesto que es un caso emblemático y debe de utilizarse toda la fuerza que de este caso para hacer los cambios institucionales, de personal y de exámenes de confiabilidad. Pero aquí que no haya duda, no soy prudente, que llegue a donde deba de llegar, punto. Debe haber actas de todas las reuniones que se tuvieron, debe haber actas de las reuniones bilaterales que se tuvieron, de todo esto debe quedar consignado para entender cuál es la responsabilidad de cada quien. Yo expresé la mía, aquí con toda claridad con ustedes, a dónde llegué yo, y todo lo que digo es perfectamente verificable. Cada servidor público durante todo este lapso debería hacer lo mismo hasta el día de hoy. ¿Por qué no imputaron a García Luna? Aquí y en su momento. ¿Por qué no? Entonces hay una cadena de servidores públicos de toda índole que deben dar el paso al frente, dar la cara y decir dónde se encontraban, qué decisiones tomaron y cuál era su relación. Yo cumplo haciendo lo propio. Hasta ahí me quedo. Jimena Mejía, por favor, de Grupo Imagen Excelsior. Gracias, Eduardo. Presidente, consultarle como miembro activo del PAN, como una figura importante ahorita en decisiones, saber si nos puede confirmar o rechazar si la diputada Margarita Zavala seguirá siendo parte de las filas de la bancada, seguirá siendo cobijada. Había trascendido que existía la posibilidad de que saliera. Entonces, le pregunto directamente, y también para ponerme en la lista de las preguntas del tribunal, ¿qué opina sobre la intervención que ahora quiere hacer Morena con la aprobación del Plan B, ahora ir en contra del Tribunal Electoral? Le agradezco. Mira, en todo esto hay responsabilidades individuales y responsabilidades individuales que pueden transformarse en colectivas. Sería, al menos para mí, totalmente sorprendente que fuera a pagar lo que no debe pagar Margarita Zavala. Yo, como su compañero, le digo que en nuestro grupo va a estar, ahí va a estar bien, pero bajo el principio, que quede muy claro, que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar. Pero eso no impide acompañarle en este proceso que seguramente para ella es muy complicado, independientemente de cualquier otra circunstancia. Es un momento de dificultad y yo no soy de los que dan la vuelta cuando hay una dificultad. Yo le pediría que siguiera con nosotros. Esa es la respuesta directa y clara. Margarita Nicolás, de Grupo Raza, la cumpleañera, señor. Muy bien. Buenas tardes, diputado. Preguntarte en este tema, cuando mencionabas de todo lo que pasó en los Estados Unidos con las autoridades que estuvieron antes de este proceso que se le está siguiendo todavía a García Luna. ¿Ahí qué pasó? ¿Hubo omisión por parte de las autoridades? ¿Se hicieron de la vista gorda? Porque, quieran o no, ellos también están implicados en este tráfico de estupefacientes de todos los niveles y de todas las sustancias. Y ahora lo juzgan y teniendo atrás pues omisiones o se hicieron de la vista gorda, y aquí en México pues las autoridades actuales se regodean con este caso para atacar principalmente al PAN, sobre todo que estamos ahorita en dos momentos muy importantes, las elecciones del Estado de México, de Coahuila
y viene el 2024, y bueno, con el plan B que también ya se está por ahí litigando, ¿qué es lo que va a pasar y cuál sería la responsabilidad actual del presidente? Porque aquí no los quieren juzgar por alguna situación muy importante, sin embargo, le dejan a Estados Unidos y aquí como que se ponen la medalla del triunfo. Muchas gracias. A ver, que estos casos suceden. No quiero restar importancia, pero es un caso de casos. ¿Me explico? Como el que le aconteció a la DEA hace un par de meses, ¿se acuerdan? Con su delegado aquí. Ahora, ¿es responsabilidad del director? Yo creo que no, me sorprendería mucho que fuera. Y si me preguntan, ¿es responsabilidad de Biden? Pues menos. Pero un funcionario importantísimo, el que cometió conductas irregulares, fue cesado de inmediato. O sea, el problema no es que estos hechos sucedan. El problema es que sucedan y no pase nada. El problema es que sucedan y no se procesen. El problema es que sucedan y no haya sanciones. O el problema es que sucedan y 10 o una década después empiecen los procesos, porque eso daña mucho. Una mala conducta de esta naturaleza, si se identifica a tiempo, Margarita, se salvan vidas, se evita mucho dolor a muchas familias. Para eso es la política, para eso es la administración pública. Entonces, tú imagínate todo el tiempo que se dejó correr esta situación, con pérdida de vidas humanas y mucho dolor para muchas familias. Elizabeth Robles, del canal del Congreso, por favor. Diputado, buenas tardes. Ay, se oye mucho. Buenas tardes. Sobre el plan B de la reforma electoral, hace unos… La pregunta sobre García Luna, entonces contesto estas dos y me voy a la tuya, si no tienes inconveniente. El señor Carlos Guzmán de Avan Radio e inmediatamente Adolfo Sánchez del Independiente sobre el tema de García Luna y después vamos con plan B. Sobre ese tema platicábamos con su coordinador aquí del PAN en la Cámara de Diputados. Él decía que también se tendría que investigar a otros funcionarios. Tocaba el tema de Manuel Bartlett, porque el tema de la DEA que usted estaba mencionando. Si usted comparte esta opinión, y también platicábamos el día de ayer con el coordinador de los senadores allá en Cámara de Senadores del PAN, por supuesto, nos decía que el PAN no debía salir manchado por ese tema, ya que son administraciones diferentes. Incluso mencionaban a ambos que no era militante del PAN, García Luna. Es su comentario a este respecto. Muchísimas gracias. Adolfo, por favor, para tener el tema junto. Por favor. Durante el inicio de la administración del presidente Fox, desde mi punto de vista cometieron un error. Dame un segundito. Es sobre investigar otros funcionarios, ¿verdad? Muy bien, adelante, por favor. Al inicio de la administración de Vicente Fox, redujeron al CISEN. Le quitaron facultades de investigación al CISEN y lo redujeron. No fue un error al haber quitado facultades a este organismo de investigación, a pesar de todas las críticas que traía, pero venía cumpliendo con su función de su papel de investigación. Esa será mi primera pregunta. La segunda, Ricardo Monreal Ávila señaló antier de que a él le preocupaba mucho de que estuviéramos ya cayendo en un narcoestado por el caso de García Luna y de que el narcotráfico ya estuviera infiltrándose a otros niveles del gobierno federal y que incluso ya hubiera poblaciones que ya están completamente solos y no hacen nada las autoridades federales, locales y municipales por combatir al crimen organizado. Esas eran mis dos preguntas. Con mucho gusto. La primera es, yo creo que se debe de investigar a todos aquellos que
tengan conductas que puedan constituir delitos, a todos. Yo no quiero centrar esta conferencia, como lo he dicho, en echar culpas para allá. Es una estrategia, pero no es la mía. Y habrá tiempo para decir muchas cosas. En este momento, como el asunto es grave y tiene esta dimensión, yo digo que se investiguen a todos y que la ley es la ley y que se aplique parejita. Y por eso mi convocatoria a ministerios públicos y a jueces, para que le empiecen a trabajar fuerte. Caiga quien caiga, en el límite de donde se deba de llegar. En el caso del CISEN, cuando se crea la Policía Federal, la PFP, se decide por un diseño institucional de la administración pasada a la nuestra, que toda la parte operativa se concentre en la PFP, la gente que estaba en aduanas, la gente que estaba en las carreteras, la Policía Federal de Caminos, la Policía Fiscal, y dentro del CISEN había un grupo operativo, donde estaba García Luna. Entonces, en ese grupo operativo pasó a la organización de la Policía Federal en el 1 de diciembre. Pero esto no te responde tu pregunta. La pregunta es si se perdió capacidad de inteligencia o no. Yo creo que se ganó. Precisamente la parte operativa distraía en exceso a la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano para abocarse exclusivamente a la parte de inteligencia y no a la parte operativa. Si mal no recuerdo, eran 600 efectivos los que se transfirieron. ¿Qué más recuerdo? Pues recuerdo que hicimos una reestructuración del CISEN y que la agenda de riesgo que se definía en el Gabinete de Seguridad era cumplida con creces. Los reconocimientos no solamente fueron de la propia administración, que esos pues no tendrían el valor, pero a nivel internacional. El CISEN fue otro. Le quitamos la parte de investigación política y nos abocamos a nuestra misión. ¿Cuál es la misión del CISEN? Es una misión que quizá no se sepa y hay que hablar de ella. La misión es la seguridad nacional. Ese es su nombre, el que tenía anteriormente. ¿Qué es seguridad nacional? Resguardar la integridad territorial, que alguien o un grupo pueda subvertir el orden constitucional, que puedan afectar la vida institucional del país. Entonces, todo lo que sean delitos que puedan, digamos, incidir en estas materias son objeto de investigación permanente y constante por parte del CISEN, o al menos eran en mi época. ¿Como cuáles? Terrorismo. ¿Como cuáles? Migración en su modalidad de trata de personas. Como cuáles? Todos los actos de subversión. Si ponían una bomba en un banco, pues era un acto que debíamos investigar si era por un motivo ulterior que pudiera afectar. Si alguien tomaba una parte del territorio, era su responsabilidad del CISEN informar si una carretera estaba siendo acechada por el crimen organizado, si una porción territorial lo estaba, y yo le aseguro que mientras que yo estuve como secretario de Gobernación, no había tomado un territorio. Los problemas eran focalizados a municipios y que ese orden fue cambiando y disminuyendo a lo largo de la administración. Pero no teníamos porciones, nunca tuvimos un problema en elecciones, como los que vimos en la elección intermedia. Jamás, jamás un miembro de un partido le pudiera haber
dado el testimonio que hoy les di, que me pasó en Michoacán, jamás. Entonces el sistema de inteligencia se fortaleció, reafirmó su vocación de seguridad nacional y estuvo muy reconocida. Me tocó enfrentar la guerra que Estados Unidos le declaró a Irak y México se convertía en un objetivo muy vulnerable por una frontera porosa de más de 1 millón de tránsitos diarios. No pasó nada. ¿Por qué? Porque teníamos inteligencia. Inteligencia muchas veces superior a la de otros países amigos. Pues con esto terminamos. Pues mira, lo que pasa es que hay porciones del territorio que están en manos del crimen organizado. De ahí inferir a que sea un narcoestado, pues hay una discusión. Me explico, porque un narcoestado, pues es que esté contaminado todos los gobiernos a todos los niveles. Esa es la definición. Yo creo que no. Yo creo que sí tenemos porciones muy importantes del territorio. Y nadie me lo ha preguntado, pero si me preguntarían qué debía de hacerse en primera instancia, recuperar territorialmente lo que está dominado por el crimen organizado. Esto es una estrategia que no se ha hecho y que se debe de hacer. Vámonos al tema de, porque ya se va a acabar la voz además. Mamá. El plan B, si le parece, atendiendo a la inquietud de Claudia y de Elizabeth. El plan B, por favor. Me quedo con Elizabeth para que me diga. Diputado, nuevamente buenas tardes. Y hablando precisamente del senador Monreal, hace unos minutos dijo a la prensa que los presidentes de mesas directivas de ambas cámaras están facultados a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva asuntos de forma pronta y expedita, como el caso del Plan B. Esto en alusión directa a las acciones de inconstitucionalidad. El senador afirmó que conviene que la Suprema Corte resuelva pronto estos recursos para dar certeza en este caso, porque dijo está en riesgo la elección de 2024. Presidente, ¿buscará ejercer esta facultad? Y dos, ¿plantearía este asunto al senador Armenta como parte del trabajo en conferencia que ya está en curso? Mire, me extraña que a estas alturas del partido el Senado no haya ejercitado su acción constitucional de atención prioritaria, así se llama. Nosotros ya lo hicimos en muchos casos. Fue ahora sí que parte de la atención que hubo. Yo he estado ejercitando mis facultades a plenitud y he estado yendo, no, y la respuesta es muy clara, porque todavía falta promulgarse. El primer paquete de comunicación, las acciones traían la suspensión, y la suspensión estaba solicitada precisamente por 2 elecciones, Edomex y Coahuila, y estamos nada más esperando. ¿Por qué? Porque, a ver, uno de los problemas jurídicos es que hay que ver esto de manera integral. No se puede ver por separado. Entonces yo lo que pedí es, por ejemplo, en el caso de la militarización, cuando ejercí mis atribuciones, de las que habla el senador Monreal, yo las ejercí pues, hace mucho tiempo y informé a la Junta, y les dije a los integrantes de la Junta, si tienen ustedes alguna acción prioritaria que cumpla 2 cosas, porque la Constitución así lo establece. Primero, que sea de carácter urgente resolver. Entonces tiene uno que fundamentar la urgencia, primer elemento. Segundo elemento, que sea de interés público. Entonces la militarización es de interés público, sí lo es. ¿Era urgente resolver? Sí lo era. Hice yo el escrito, yo mismo lo hice, lo redacté, lo firmé y mandé presentarlo a la Corte. Lo recibió el presidente Saldívar, me habló por teléfono y me dijo que lo iba a poner en el Pleno. Lo volví a ver y no lo había puesto en el Pleno. Entonces le insistí, le dije, esto es urgente y es prioritario. Y atendió mi solicitud, lo puso en el Pleno y fue aprobado por unanimidad.
Si no lo ha hecho el Senado, pues que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Que se promulgue, porque es para poder tener una visión integral, no solamente de 2 leyes, sino de las 6 completas. No es que no se vaya a hacer, se va a hacer, pero se va a hacer de manera integral. Y otra vez es, si algún grupo parlamentario tuviera interés que cumpliese con estos 2 requisitos, interés público y urgencia, esta presidencia no va a ser obstáculo para pedirle constantemente los temas que sean y que tengan estos méritos a la Corte. Estoy en comunicación plena, constante, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido muy diligente, y quiero aquí reconocer, y el diálogo sumamente fluido que hemos tenido y que habremos de mantener hasta el 1 de septiembre, que esté yo a cargo de la presidencia de esta Cámara. Así terminamos, compañeros. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Había una No, absolutamente no. La Junta, y esto va a contestar algo del plan B, la Junta está en este momento valorando la respuesta, esta última respuesta del tribunal, pero no ha llegado aquí a la Cámara. Porque yo lo que les dije, a ver, antes de discutir, dénmela y denme oportunidad de sentarme un par de horas con expertos. Yo ya estoy medio empolvado en asuntos electorales, pero tengo expertos que sí saben. Te digo, déjenme leerla y podemos actuar en consecuencia. Entonces, todos están haciendo lo que yo estoy esperándola. Entonces, es momento ahorita, esto es lo importante, porque es clave que se resuelva bien. Entonces, esa razón, llegamos a esa conclusión que lo mejor era esperar para poder dar una respuesta lo más pronto que sea posible y que podamos tener el documento por parte del tribunal. Yo no lo conozco, lo que conozco es por ustedes, o sea, por los medios. No he visto el documento, no he tenido la oportunidad de leerlo. Llegue una mujer, pero sobre todo considerando que ya ha habido hombres en el presidiendo el instituto, que ya le toca a las mujeres llegar a ese, ese grado de si tú me lo preguntas, digamos, en lo personal te digo sí, por supuesto, pues claro que sí, digamos, para tener un balance paritario, pero el tema no es ese. O sea, ese es otra discusión que no es la que vamos a tener. Es si el Tribunal Electoral puede, en un tema de esta naturaleza, meterse con la soberanía de la Cámara y decidir qué debemos de hacer. A ver, una cosa sería que nosotros reformáramos nuestras leyes internas y generáramos un proceso de paridad o una fórmula de paridad, digamos, a todos los niveles. Si tú me lo preguntas, ¿eso es correcto? Yo creo que sería correcto. Lo que yo ya tengo mis dudas es que se meta de esta manera a decisiones de una soberanía. Ahí es donde está la discusión, no en otro lugar. No se garantizaron los derechos de las mujeres y que entonces alguien impugna y el tribunal pues le da la razón de que la Cámara no generó las condiciones para que en efecto una mujer llegue y esté garantizado que una mujer llegue al cargo. Sí. No, Claudia, yo creo que tienes razón en la causa. Esa es la causa. ¿Es una causa legítima? Sí lo es. Sí. No, y tienes toda la razón. En ese punto tienes la razón. La discusión es quién está facultado para corregir, digamos, el desequilibrio que existe en la Cámara. Ese es el punto. Y ahora, este no es un punto subjetivo. ¿Qué dice Santiago Krill? No, es qué dice la Constitución. Y la Constitución, pues no le da esas facultades al tribunal. ¿Me explico? Entonces, estamos tratando de ver cómo se puede cumplir sin mermarnos nuestras facultades.
no porque no haya razón, bueno, pues es la primer Cámara paritaria en toda la historia, 251 diputadas, 249 diputados. Ese no es el tema, y si ustedes ven las comisiones, pues más o menos hay paridad, digamos, en presidencias, y en la Junta y en la mesa directiva, ni se diga, en la mesa directiva soy el único que hay. Sí, no, por eso, a ver, no, es una discusión que si la avanzo la tengo perdida. ¿Me explico? No voy a discutir algo que además estoy yo. No, tiene razón. El problema es la vía. En eso tienes razón y yo te acompaño en eso. Es que yo lo que quiero ver antes de llegar a esa conclusión, disculpen, tengan cuidado, lo mío es faringitis, no vayan a, ya me hice las pruebas y si no, no estaría yo de irresponsable aquí. No, y ya nadie he querido ni saludar de vez, nada más Margarita fue espontáneo, pero tenlo por seguro que no pasa nada. No, por supuesto que no. Entonces, una vez que tenga, otra vez vengo aquí y les doy mi punto de vista, viendo los documentos. Pero en lo otro, pues, conmigo ha contado, les recuerdo una cosa, llego yo a la Secretaría de Gobernación y había una instancia de atención a las mujeres y otra instancia para combatir la discriminación. De las primeras cosas que hice fue crear el Instituto Nacional de las Mujeres. Lo primero, separarlo de Gobernación, darle su autonomía y hacer que se hicieran los nombramientos de una manera independiente. Y lo segundo fue, se llamaba, ayúdenme, el Instituto en contra de la discriminación que presidió por vez primera Gilberto Rincón Gallardo. ¿Cómo se llamaba el instituto? CONAPRED. Fue lo segundo que hice. Saqué al CONAPRED y me decía Gilberto, y ahora aquí tienes tu presupuesto y ahora es tu responsabilidad. Igual con el Instituto Nacional de las Mujeres. Son hechos 2001. O sea, hace 22 años. Estoy en esto. Gracias. Buenas tardes, gracias compañeros. A todas y todos ustedes. Muchas gracias. Espero tener mejor voz el próximo martes. Gracias.